buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Los jóvenes universitarios en México, transformaciones y retos. Agradecemos su asistencia y participación. Soy César Vázquez, moderador de esta actividad. Algunas recomendaciones para realizar nuestra sesión. Primero, mantener el micrófono en silencio. Segundo, toda comunicación habrá de realizarla a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de la pantalla de la plataforma Zoom. Y cualquier comentario, cualquier pregunta o duda que tengamos, podemos externarla en esa sección. A continuación, me permito leer una breve semblanza de la doctora Ana Isabel Cermeño Flores. La doctora Ana Isabel Cermeño Flores es profesora e investigadora de la Universidad de Colima, inscrita al Centro Universitario de Investigaciones Sociales, CUIS, y docente en la Facultad de Letras y Comunicación. Es investigadora del Sistema Nacional, está en el nivel 2, y además es miembro del Comité Interinstitucional de Inclusión y Participación Ciudadana, que está centrado en la investigación de políticas de inclusión digital. La doctora Ana Cermeño se ha desempeñado como líder de cuerpo académico, comunicación y cultura, por sus siglas CA-120. Es fundadora y coordinadora de Agorante, así como del Grupo de Investigación en Sociedad y Tecnología y de la Red Caleidoscopio. Su línea general de investigación está enfocada a la cultura digital y el desarrollo humano, por lo que realiza investigación científica acerca de temas tales como tecnología de información y comunicación para el desarrollo humano, comunicación y cambio social, intervención comunitaria y jóvenes. En su trayectoria ha generado diferentes y diversos proyectos de investigación, tanto básica como aplicada, con un gran número de publicaciones científicas y una amplia trayectoria también participando en cursos de pregrado y posgrado. La doctora Cermeño ha liderado proyectos de inclusión digital, tanto para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, como la Secretaría de Educación Pública de Jalisco, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también ha destacado mucho en la investigación básica para el CONACYT. Bienvenida, doctora Ana Isabel Cermeño Flores, le escuchamos. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a la DIGETPA por la invitación y por el apoyo técnico que estoy recibiendo. Gracias a todas y a todos por su asistencia, por dedicarme este tiempo para que pudiéramos dialogar. Yo voy a poner la mesa, diremos, para el diálogo y espero, ojalá, ser menos de 45 minutos, pues para dar la oportunidad a que la mayor parte la pudiéramos estar en discusión, ¿no? Porque es un tema que yo creo que a todos nos interesa y nos compete, no solamente porque yo haya trabajado en una investigación con esta tónica, sino porque estamos hablando, pues, justamente de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes retos para las universidades hoy en día es conocer a los estudiantes con quienes estamos trabajando, los retos que estos nos significan, cómo se han ido transformando, y creo que de alguna manera esta investigación puede dar cierta luz a estas incógnitas, o por lo menos a estas inquietudes muy particulares, ¿no? que por ahí tenemos. Voy a permitirme hacer a compartirles la pantalla. Nada más permítanme que logre hacerlo y ustedes me dirán si se ve bien. Sí, se ve bien, doctora. Sí, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces, miren, lo que les voy a hablar es del proyecto, pero les digo que las discusiones serán con base, diremos, en muchos más aspectos que pueden desarrollarse, el problema y el abordaje, los resultados, para que podamos de ahí anclar las discusiones. Los datos generales de este proyecto, pues, es con financiamiento del fondo sectorial CEP-CONACYT. Es una investigación de tono básico, es investigación básica, que comencé en 2019 y la deberíamos de haber terminado en el 2022, pero se pide una prórroga, como en muchas de las ocasiones, como en muchos proyectos, pues por la presencia de la pandemia, ¿verdad? Han participado diferentes investigadoras e investigadores, 22, y bastantes estudiantes de México, Chile, Inglaterra y España. Esa es nuestra red, y mayoritariamente, pues, de las universidades mexicanas. Tenemos en esta discusión, en términos del problema, pues una articulación entre quiénes son estos jóvenes universitarios, las tecnologías de información y comunicación y la calidad de vida, es decir, cuál es la incidencia de estas tecnologías, la tienen o no,
Se habla mucho de que sí la tienen, de hecho se suponen transversales a los objetivos de desarrollo sustentable, se suponen de hecho transversales específicamente para la educación. Una de los elementos que emergió durante la pandemia fue justamente lo estratégico que resultan. Sin embargo, bueno, específicamente en la calidad de vida, porque también tenemos por otro lado otras discusiones que nos permiten identificar algunos cuestionamientos que vamos a comenzar a revisar. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué importan los jóvenes universitarios? Primero, pues tenemos que tomar en cuenta de que si bien es cierto que la población mundial y por supuesto la mexicana está envejeciendo, pues todavía nos queda un bono demográfico importante. Es decir, tenemos a una generación de relevo de élite en nuestras manos. A esta generación, la sociedad en general está dedicando recursos económicos, recursos de infraestructura, recursos humanos, tiempo para educarle, porque se supone que es el relevo generacional, ¿no? Sin embargo, bueno, sí es una élite, aproximadamente un 19% es el que está incorporado a la educación superior, pero un tercio al menos de los egresados que salen está desempleado. Imagínense qué recurso, qué desperdicio de recurso humano, y no solamente que estén desempleados, pues hay no solo desempleo, sino subempleo, ¿no? Hay condiciones de vulnerabilidad específicamente vinculados a jóvenes, no solo en cuestiones de ansiedad, porque generación con generación las comenzamos a ver que se quejan, o si no se quejan los vemos, que están ansiosos, que están estresados. Y también, pues el crimen organizado ha tenido un punto focal de alguna manera. Los jóvenes se han convertido en víctimas también de esta inseguridad. Y no podemos negar que hay una transformación en los estilos de vida. Algunos hablan de estos estilos de vida y esta conformación de una nueva cultura de la generación Z. No nos vamos a detener ahí porque también es cuestionable estas distribuciones de generaciones según los países, pero nos da una idea de que hay esta transformación. Por otro lado, las tecnologías de información y comunicación pues han implicado una innovación tecnológica transversal a la vida social. En todas las dimensiones de la vida social comienzan a aparecer la innovación tecnológica digital. Evidentemente hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo del uso de Internet. Si ven la gráfica, por supuesto que no van a ver dónde está, pero sí pueden darse cuenta de que en sus inicios de 1990 era un crecimiento pues más o menos controlable y previsible, pero fíjense cómo ha implosionado, perdón, se ha expandido completamente. Aquí donde está la estrellita es donde está México. Y es algo que nos debe de hacer pensar, es decir, algo tienen que estar haciendo en nuestra calidad de vida. Hay muchas formas de medirla, de conocerlo, pero pues es justamente esta investigación propone una de estas formas. También es evidente que esta transformación en el entorno digital implica un cambio de cultura. Hay una cultura digital en la cual los jóvenes pues llevan la mano, y los jóvenes universitarios tienen, a propósito no solo de su generación, sino por la entrada a las universidades, donde la tecnología es parte, diremos, del recurso que se utiliza, pues tienen conocimientos importantes con los cuales pueden explotar el uso de estas tecnologías. ¿Qué sucede con la calidad de vida? Les comentaba que por un lado hay quienes están vinculando el uso de las tecnologías con el desarrollo humano. Sin embargo, también hay otras perspectivas que las vinculan y no dejan de tener razón con la ampliación de las desigualdades sociales y, por supuesto, con la ampliación de las brechas de conocimiento. Es decir, este conocimiento que se genera o que circula por la red, o que somos capaces de construir conocimiento gracias a la información que está circulando por la red, pues se constituye en un recurso valioso. Hablamos justamente de que el conocimiento es el motor del cambio de este siglo, y el que tenga mejor conocimiento, mejor acceso, pues puede llegar a tener mejores oportunidades, ¿no? Desafortunadamente, a menos de que sucediera un colapso de estos que salen en las películas de ciencia ficción, no habría posibilidades de imaginar que esta situación cambie. Es decir, que el entorno sociodigital pues deja nuestros espacios, y por lo tanto me parece que es importante preguntarnos y prepararnos, ¿no? para su uso.
Aquí tenemos, por ejemplo, qué sucede de la manera en la que se aborda el proyecto. De manera muy sucinta les voy a comentar que prácticamente hay 3 pilares de este marco teórico. Por un lado está el enfoque de las capacidades, principalmente desde, por supuesto, la mirada de Amartya Sen, pero también se retoman aspectos de Nussbaum y de Robbins. Y también tenemos por otro lado a Sen y a Walsham con las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo humano, que implican justamente, se hacen todas estas preguntas de qué sucede con la intervención de estas tecnologías. Y nos ayuda también el modelo de Orlikowski de la teoría estructuracional de las tecnologías para observar a las tecnologías en la práctica. Luego van a ver por qué es importante que el enfoque de las tecnologías aborde particularmente lo que se hace con ellas y no solamente lo que se piensa sobre ellas. Muy bien, este es que lo que tienen abajo, en este apartado de aquí, es el modelo teórico que se desarrolló para ver si se podían probar con las hipótesis, en la cual se discute si las tecnologías que son consideradas como medios para hacer, para utilizarlos, para ampliar las capacidades y con ello nuestros funcionamientos, etcétera, pudieran ampliar las capacidades, específicamente el de las tecnologías. Sabemos que hay recursos como el dinero, como la educación, que pudieran llegar a construir también capacidades, pero ¿qué sucede con las tecnologías? También estamos tomando en cuenta los factores de conversión, como las cuestiones de sexo, de educación de los padres, de educación de la madre, de dónde viven, el nivel de marginación de la zona donde residen, etcétera. Las capacidades, como por ejemplo, se es capaz de estudiar, se tienen las capacidades para funcionar, para llegar a tener algunos funcionamientos, también para lograr estipular, por ejemplo, los fines de vida, nuestros planes de vida. Y por supuesto, nosotros armamos una lógica de construcción en correlación, que en la medida en la que se puede funcionar, es decir, tengo la capacidad para cuidar mi salud, pero tengo salud y uno de mis fines es llegar a la vejez, por ejemplo, saludable, ¿no? Esto se supone que se forman en una variable nueva como logros y fines, y se supone que esta consistencia entre ambas pudiera llegar a dar la satisfacción con la vida. Entonces, todas este mapita, diremos, de relaciones de las variables son las que proponemos medir. Normalmente se han medido solamente de una a una. Esta articulación es uno de los valores del modelo, que es mucho más amplia, más compleja y más integral. Perdón. ¿Cómo abordamos metodológicamente con 3, diremos, etapas? Por un lado, realizamos unos grupos de discusión en 6 universidades que participaron: la Universidad de Aguascalientes, la de Chiapas, la de Baja California, Tabasco, Nuevo León y por supuesto Colima, en 4 áreas de conocimiento: ciencias básicas, en ciencias sociales y humanidades y artes. Ingeniería, sociales y artes e ingenierías. Los grupos de discusión nos permitieron de alguna manera analizarlos y generar una lista de capacidades con la cual, a propósito de estos grupos y de esta lista de capacidades, logramos construir la encuesta. Fue una muestra por cuotas, también en las 6 universidades, ahora sí con la distribución de los grupos de ANUYES, y logramos obtener datos de 3,629 jóvenes universitarios. Como ven, pues es una muestra robusta. Teníamos la cuota de 2,300, así que la rebasamos con bastante contundencia. Los resultados, de aquí es donde me gustaría que pudiéramos detenernos un poco más. Déjenme decirles que el modelo se muestra, se prueba bastante robusto. Entonces tenemos que evidentemente el entorno TIC, es decir, en términos de a lo que tienen acceso, de qué hacen con ello y de cómo los valoran, porque se midieron los 3 aspectos, sí impactan positivamente en las capacidades.
No logramos probar una de las hipótesis, que era que los factores de conversión intervenían, excepto, como vamos a ver más adelante, la de la ocupación de los padres y la educación de padres y, perdón, educación y ocupación de padres y madres, y el nivel de marginación del lugar donde viven. Estos tres aspectos resultaron particularmente significativos en la construcción de las capacidades. También logramos probar que evidentemente las capacidades impactan en los logros y fines, y en estos logros y fines se logra una satisfacción de la vida. También logramos ver que hay una diversidad en estos logros y fines, por supuesto que veremos más adelante, pero se logran probar con bastante solidez estas variables y esta arquitectura del modelo. También construimos una tipología de 3 niveles en términos de los niveles de capacidades de estos estudiantes, identificando, por ejemplo, en el nivel alto, les decía de los niveles de estudio de padres y madres. Por ejemplo, aquí está la Universidad de Colima. Hay 3 universidades, pero la mayoría de nuestros estudiantes o la mayoría de este grupo están nuestros estudiantes. No significa que no haya en otros niveles, pero diremos que la mayoría se ubica por aquí, ¿no? Tenemos, si se fijan, la diferencia sustancial en términos también de las capacidades de padres y madres, y por supuesto hay muy bajo nivel de marginación en las áreas donde viven. En la medida en la que van bajando de nivel, estas capacidades pues van bajando, es decir, los entornos donde se construyen nuestros estudiantes es importante. Esto nos da una alerta. Sabemos que en las universidades no podemos hacer la transformación de los niveles económicos de las de lugares donde viven, y tampoco la educación con la que están saliendo con la que tienen, los padres y madres de estos estudiantes. Sin embargo, sí podría haber una oportunidad, a lo mejor, para generar, no sé, talleres para padres y madres u otros aspectos para actualizar o para fortalecer algunas capacidades de los padres y madres de nuestros estudiantes, porque sabemos que esto les puede impactar favorablemente. Sabemos que tenemos mucho trabajo, pero por aquí se abre una oportunidad importante de hacer transformaciones estructurales, no solamente específicas en nuestros estudiantes, ¿verdad? Para aquellos cuadros, aquel modelo se prueba de manera nacional. Es decir, en estos, acuérdense que les hablaba de que fueron 6 universidades. Estamos hablando de estudiantes del norte del país, del centro, del oriente occidente y del sur de México. Estamos hablando de que podemos hacernos más o menos una muy buena idea de qué está sucediendo con los estudiantes a nivel país. Pero ¿qué sucede con los estudiantes en algunos de los aspectos, específicamente en Colima? Creo que esto sería importante que lo discutiéramos. En este caso, por ejemplo, la educación de padres y madres, si se fijan, pues es evidente que es mayor, por ejemplo, en términos de licenciatura y posgrado respecto a la media nacional de los estudiantes de Colima. Y esto pues es un buen logro. Sin embargo, creo que podría hacerse más, o por lo menos incidir en la política estatal, ¿no? De coberturas y eso. Y lo bueno que también implica que los hijos de nuestros estudiantes seguramente tendrán mejores oportunidades que las que ellos han tenido. Aunque esta variable no se consideró en la tipología, que era la ocupación de los jóvenes, es decir, nosotros imaginábamos que, por ejemplo, si ellos tenían cierta ocupación de trabajo, recibían algún recurso, o si el trabajo en el que se desempeñaban podía llegar a tener alguna incidencia particular en su calidad de vida, nos dimos cuenta que no fue significativo. Sin embargo, viéndolo de manera específica, sí vemos que hay una diferencia con la media nacional. Nuestros jóvenes una buena parte está estudiando y trabajando. Entonces, algunos están estudiando y trabajando, algunos reciben un recurso económico y otros no. Y estos de estudio y trabajo no remunerado, sea porque se dedican a cuidados en su familia, o bien porque hacen cuestiones de voluntariado. Y eso es importante también tomarlo en cuenta.
Yo creo también que no podríamos ver que estas diferencias son necesariamente negativas. Y creo también que estas diferencias nos permiten identificar que nuestros jóvenes tienen universos mucho más ricos, que no solamente se enriquecen o se nutren de la vida familiar y de la escuela. Es importante que tengan una vida externa a la escuela y a la familia. Entonces, nos da un buen panorama y que creo que podríamos explorarlo con mayor focalización, porque puede ser también un área de oportunidad. ¿Qué sucede con la vida? ¿Con cómo se sienten respecto a la vida? Fíjense que pues no les va tan mal en la satisfacción con la vida. Sin embargo, creo que aquí también podríamos hacer exploraciones mayores, porque aquí podría estarse ocultando un problema de disonancia cognitiva respecto a que me puedo sentir satisfecho, pero a lo mejor mis situaciones no están buenas, ¿no? Y me da esta alarma porque observen ustedes, aquí donde habla del entorno de seguridad, no es lógico con el nivel de violencia que vivimos en Colima que nuestros estudiantes digan que se sienten satisfechos con la vida en este renglón. Es muy posible también que nuestros estudiantes universitarios, nuestros jóvenes particularmente, no sientan toda la violencia que está afuera, que no son los chavos de calle. Entonces, hay cosas todavía aquí que preguntas que hacernos y eso me parece rico, justamente por eso me parece importante que dejemos un espacio más amplio, porque se abren otras preguntas que si nos vamos solamente con la prueba del modelo, pues podríamos dejar de lado y no explorar. Entonces, a mí por lo menos sí me llama mucho la atención de que aquí podría haber otras explicaciones y no solamente que nuestros jóvenes son muy felices, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, si observan dónde es donde están altos, por ejemplo, en términos del balance vida-trabajo, en términos de este equilibrio de cómo se sienten, también ellos están por arriba. Es decir, nos gustaría pensar que no se sienten tan estresados e inseguros, justamente que además han logrado lo que se proponen. Esperemos que así sea, pero por lo menos aquí hay ciertas diferencias con la media, aunque si se fijan, pues tampoco es que sean tan altas. Entre las más altas está justamente esto de que se sienten cada vez más autónomos y que pueden tomar decisiones. Eso es esperable, es deseable. Sin embargo, creo que la gráfica nos deja dudas todavía, ¿no? ¿Qué sucede con el uso de la tecnología para lograr calidad de vida? Y si observan esta gráfica, también nuestros jóvenes están casi por arriba, en la mayoría, o por lo menos están en un buen nivel. Sin embargo, observen, por ejemplo, que la participación social, déjenme regresarme, la participación social en general es baja, el empleo es bajo, y esto es muy preocupante, ahorita vamos a ver por qué. Pero en su participación social están todavía por abajo del resto de los estudiantes nacionales, aún siendo baja. Y esto está hablando de su capacidad de involucrarse en las cuestiones que nos competerían a todos, es decir, en la transformación social. Están por arriba en el uso de la tecnología para generarse un equilibrio entre la vida y el trabajo, entre cómo se sienten con la vida y lo que les implica el trabajo. También están, diremos, un poco por arriba en los contactos sociales y afectivos, y están por abajo en el entorno de seguridad, no las están utilizando para cuidarse tampoco. En este caso, las cuestiones que se preguntaban era si lo utilizaban, por ejemplo, para generarse seguridad en términos de esos entornos, pero también respecto al uso seguro del Internet. Y parece ser que nuestros jóvenes, aquí hay otra línea de oportunidad, no lo están haciendo. Y por supuesto, en términos de empleo tampoco, es decir, tendríamos que revisar qué tipo de empleo les está implicando o no les está implicando el uso de estas tecnologías. No significa que todos los empleos tengan que utilizarla, pero llama la atención que si es una generación donde está muy transversalizada el uso de la tecnología, por lo menos no lo utilicen tanto. Permítanme comentarles que la pandemia no era un asunto que nosotros queríamos evaluar. Sin embargo, los grupos de discusión nos obligó a revisarlo porque fue en el marco de la pandemia cuando levantamos la información y fue imposible que ellos dejaran de reconocer ese entorno como preocupante.
En términos del uso de las tecnologías, nuestros jóvenes estudiantes notaban que utilizaban las tecnologías en medio de esta pandemia, que les fue muy útil, es decir, que tenían capacidades para utilizarla, que estaban preparados para utilizarlas, que les fueron que les daban además confianza en términos de aprender más. Y esto pues creo que es algo que también debemos de aprovechar. Tenemos este imaginario que está por ahí, están por arriba del escenario nacional, y nos pone a lo mejor a quienes estemos no solamente realizando clases, sino haciendo estrategias de revisión de nuestros planes en general, no solo de la asignatura, sino de los planes de estudio, que a lo mejor tendríamos que tener consideraciones particulares respecto al uso de las tecnologías en la educación para nuestros jóvenes. Muy bien, ¿qué sucede? Permítanme ver cómo voy de tiempo. Vamos bien. ¿Cuál es la resolución central, la discusión central que se da aquí? Como les comentaba al inicio, bueno, nos preguntamos cuál es la relación de las tecnologías en la calidad de vida de estos jóvenes, y encontramos que el modelo es robusto, que se prueban estas relaciones funcionales entre las variables, es decir, si hay correlaciones, y además relaciones de causalidad. Hay una consistencia en 4 de las hipótesis. Voy a ponerle todas las hipótesis, no se las voy a leer, pero es prácticamente las que estaban ilustradas en el primer esquema. En este caso, si se fijan, todas estas hipótesis se prueban, excepto la de los factores de conversión, aquella que les hablaba de si, por ejemplo, estaban trabajando los jóvenes, el sexo de los jóvenes no se preguntó. Y aquí, ojo, aquí me abre otra interrogante que no les mostré, que es el de hacer una revisión para generar a lo mejor desde el enfoque feminista, y justamente se lo agradezco mucho a la DIGEDPA, porque uno de los talleres que brindó Carla Kral, constituyó una fuente importante de cuestionamiento sobre el diseño de instrumentos. Entonces me parece a mí que podría dar una vuelta de tuerca respecto a este cuestionario, preguntando específicamente cuestiones con enfoque feminista, porque sí la tiene de género, pero no feminista. Entonces me parece importante, me parece que ahí todavía se puede expulgar mucho más, ¿no? Muy bien. Además, ¿cuáles fueron las otras discusiones que se abren en este escenario? Si se fijan, el mayor impacto de las tecnologías, les comentaba que sí, evidentemente está en la dimensión práctica. Y después está en lo que piensan, y es prácticamente sin mucha relevancia si tienen acceso o no, porque cuando lo tienen, lo que realmente importa es qué hacen con ellas. Es decir, una vez que alcanzan el acceso, ya prácticamente lo importante es sacarles provecho. Y en ese sentido es importante ver, lo de las prácticas. La satisfacción con la vida también implica mucho más lo que hacen y no solamente lo que esperan. Y aquí yo les comentaba que era importante ver si no hay preferencias adaptativas ahí escondidas que nos digan que a lo mejor no, por las propias condiciones de que no creen alcanzar los sueños, a lo mejor se quedan cortos en decir lo que esperan, lo que les gustaría, lo que sería deseable que lograran. Entonces a lo mejor se quedan cortos en reportar estos fines de vida, y por lo tanto lo que hacen, es decir, las funcionalidades, si las alcanzan, se alcanzan un buen número de funcionalidades, pero y por eso están satisfechos con su vida. Habría, insisto, para mí por lo menos es un cuestionamiento importante el ver esta relación. Las tecnologías sí aportan, como se vio en el modelo, a la calidad de vida de los jóvenes. Sin embargo, otro de los aspectos a discutir es que se requiere la profundización entre las capacidades y el cambio, o para el cambio social, porque la participación social, les decía, que fue muy baja y no fue significativa. El modelo ni siquiera lo logró valorar bien, porque fue muy escasa. Entonces significa que, si bien resulta relevante, no lo hace para la participación social. Y esto me vincula con el siguiente aspecto.
Necesitamos explorar la capacidad moderadora de los factores de conversión y también de la participación social, porque pareciera ser que no inciden en sus diferencias. Y yo creo que sí debe de existir diferencias y pareciera entonces que la universidad funciona como un filtro nivelador. Es decir, nuestros estudiantes, los que tienen oportunidad de estudiar, ese 19% del que les hablaba, son homogéneos de alguna manera. Si se fijan, viven casi en lugares donde no hay un nivel de marginación alto. Los que no pueden entrar a la universidad siguen siendo jóvenes rezagados en sus circunstancias de vida. Y si se fijan en la tipología, también aquellos que tienen padres y madres sin estudios y sin buena ocupación, sin buenos empleos, también son los que siguen jalando hacia abajo, ¿no? Entonces nos habla de cuestiones estructurales aquí que es necesario observar y pareciera que la universidad logra captar pues solamente aquellos que tienen estas posibilidades de avanzar. Y por lo tanto, la igualación en estos factores de conversión también pareciera estar por allí escondida. Habría que hacer otra capa para seguir revisando como un filtrado mucho más fino para ver si salen otras diferencias importantes. Por ahí es una agenda para quienes nos interesa que a lo mejor podamos luego ponernos en contacto para ampliarla, ¿verdad? Y los fines de vida en los jóvenes también es algo que está de ahí de luz, se están distanciando de los cánones tradicionales, se están alejando, por supuesto, de la vida institucionalizada. Esto no es nuevo, ya era una tendencia que se veía. Y lo importante es de que, por ejemplo, el matrimonio, cuando se les preguntaba justamente por formar una familia, no lo ven como uno de los aspectos fundamentales de su calidad de vida, de su satisfacción con la vida. Entonces aquí esta idea de los amigos con derecho, de los que mientras González, aunque no seamos novios, del que puedas tener unas relaciones fluidas, diversas, pues es un escenario también que tenemos que entender nosotros mejor para primero poder establecer diálogos con esta población y que podamos entender por qué. Para nosotros eso es casi impensable porque tenemos estructuras mucho más fijas, pero parece que ellos navegan por otras áreas y son retos para nosotros como universidad entenderlos, no criticarlos solamente. Finalmente, si bien estas tecnologías juegan este papel importante, les comentabas que no son centrales, no son el eje de las capacidades de los jóvenes. Son principalmente la libertad, la autonomía, las oportunidades del entorno, es decir, sus capacidades, no las tecnologías, las que pueden impulsar a un mejor aprovechamiento de las tecnologías y, por supuesto, a un mejor funcionamiento social. Es decir, como universidad, si bien podemos usar las tecnologías, tenemos que estar centrados en el desarrollo fundamental de las capacidades de los jóvenes. El papel que juegan las tecnologías en la calidad de la vida coincide con la visión y las demandas educativas. Es decir, nuestra universidad está alineada al mercado laboral, a la vida profesionalizante, pero estamos dejando de lado cuestiones de cambio, cuestiones para la ciudadanía. Tenemos que, en todas las asignaturas que sea posible, tenemos que abrir la formación para la ciudadanía. Tenemos que realmente generar conciencia de cambio y de transformación en nuestros jóvenes. Primero en nosotros, insisto, y también en nuestros jóvenes. Las universidades públicas están, por lo tanto, jugando un papel relevante. Oigan, nuestras universidades son las que captan más parte de ese 19%. Tenemos que expandir la capacidad de aceptación, tenemos que asegurarnos que puedan salir bien formados, pero también tenemos que asegurarnos de que estamos ampliando la mirada y de marcos epistémicos diferentes, no solamente al que estamos desarrollando en estas universidades, y les decía, en estrategias que vayan mucho más allá de las cuestiones profesionales, sino también para esta transformación social que se supone que la universidad es su principal reto. 9:36, espero que nuestro espacio de dudas, de enriquecimiento y de florecimiento mutuo, pues que comience. Y muchísimas gracias, dejo de compartir porque quiero verles. Muchas gracias, doctora Ana Isabel Cermeño Flores. Sin duda, estos cambios generacionales y de tiempos pues son un reto enorme, ¿no? De muchas complejidades y seguramente también de ciertas complicaciones en todos los espacios.
para nosotros pues en el terreno, en el entorno educativo. Comentarte, Anita, que hay muchos comentarios, hay muchas preguntas y me gustaría iniciar con una casi al final que plantea el maestro Eduardo Molina, que lo plantea de la siguiente manera: ¿cuáles son los valores, sentimientos e incluso emociones predominantes que identifican en las y los jóvenes universitarios? Esto considerando que se contemplan dos variables importantes, la satisfacción con la vida y los fines de la vida. Y cierra con un comentario muy interesante lo que nos presenta la doctora Cermeño. Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, en este caso tenemos que imaginar que cómo se mide la satisfacción con la vida, y en este caso tanto capacidades, funcionamientos y los logros, ¿no? Alcanzados por los jóvenes. Nosotros primero les hablaba de que desarrollamos una lista de capacidades. Y esta lista de capacidades fue la que normó las preguntas. Soy capaz de, ¿me entiendes? Entonces, los ámbitos o las dimensiones donde se midió fue la educación, el balance vida-trabajo, la participación social, salud, vivienda, el entorno. Me acuerdo, fueron 11 capacidades, no las tengo todas entre la memoria. No se basó en el tipo de cómo se suele medir en términos, por ejemplo, sobre todo psicológicos, las cuestiones de las emociones o la cuestión de satisfacción con la vida, sino ciertas preguntas que están vinculadas sobre todo a desarrollo humano en términos más macros, porque fue un cuestionario muy amplio. Diremos, lo importante eran estas variables, diremos, más amplias y no tan específicas en el indicador más psicológico. No obstante, de lo que sí les puedo hablar es de lo que salió en las discusiones de los grupos de discusión. Algo que particularmente llamó la atención sobre las emociones de los jóvenes y que eran aspectos que por eso lo tuvimos que poner, es que había un nivel de ansiedad importante en ellos. Y algo que me llamó también la atención fue que el comentario que decía, uno de los testimonios decía, es que a lo mejor no es tanto lo que realizo en la universidad, no es tanto trabajo, pero igual me siento muy estresada. Es decir, reconocen que a lo mejor las cargas de trabajo que les estamos dejando no son tantas, pero tienen problemas para gestionar las emociones, en este caso de la ansiedad. Y eso me parece relevante, muy relevante. No sé, aquí espero que haya psicólogos que estén trabajando, pedagogos que estén trabajando con ello para que también justamente nos ayuden a observar esas señales que están saliendo. Les digo, ese fue uno de los aspectos. Si bien es cierto que por otro lado, en términos de satisfacción con la vida que les hablaba, por ejemplo, la necesidad de vínculo social durante la pandemia fue evidente. Sí necesitan su vínculo social, es el estar y el saber que les están escuchando. El saberse escuchado como una emoción de cobijo también parece ser muy importante, muy relevante. A lo mejor cuando ellos nos decían que sí querían regresar a las aulas, era solamente para sentir ese nivel de escucha del otro, ¿no? De la compañía, pero no necesariamente estar en toda la carga del trabajo que implica el salón de clases, porque por lo menos a quienes hemos regresado sí los hemos sentido desajustados, y esto no es el elaborado de la encuesta, sino la experiencia propia, ¿no? Parecen estar desajustados al salón, pero sí necesitan la presencialidad y esa emoción vinculada al otro, a la retro también del otro, no solo a través de la pantalla, sino de la presencia física de los otros. Eso es lo que puedo decir en términos globales, diremos, no con el dato preciso, porque les digo, no fue así como se midió la satisfacción con la vida. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta de la doctora Marta Chávez. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las pautas para el profesor frente a grupo con el propósito de mejorar la calidad de vida en el espacio áulico, tanto estudiantes como el mismo profesor? ¿Cuáles serían algunas pautas? Bueno, algunas pautas. Primero, yo creo que sí, es el aula, el terreno de lucha, por ponerlos ahí en términos
más como en términos de Bourdieu, ¿no? Donde se están generando los ejercicios. Pero creo que uno primero, que es fuera del aula, es previo al aula, y durante, como trabajos paralelos, a mí me parece que tenemos que tener en este momento, urge espacios como este, donde estemos discutiendo, profesoras y profesores, los retos a los que nos estamos enfrentando. Creo que estos escenarios son fundamentales. Por lo tanto, el trabajo de nuestras academias, el compromiso de nuestros profesores y profesoras en el trabajo de academias, que se amplíe no solamente al estar allí para cuando estoy en el programa, en el diseño del programa. Creo que yo por lo menos estoy viendo que es urgente la necesidad de diálogo, porque después entonces se comienzan a tomar posiciones más justas y no dejamos al profesor que solito pretenda desarrollar las estrategias. Creo que esto debe ser una estrategia universitaria, institucional, y bajándola como diremos a cada facultad, me parece fundamental el trabajo que se realice en academias. Así, por ejemplo, no sacamos a la imaginación del profesor, a sus capacidades nuevamente solamente el enfrentamiento de situaciones complicadas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la facultad estamos en un trabajo de evaluación de los planes de estudios y ha sido muy rica la experiencia, aunque es lenta, por supuesto, todos los trabajos colaborativos son lentas, pero las discusiones que se están dando a ese nivel están emergiendo muchas de las dudas que están saliendo en los estudios, porque antes de que se puedan recoger en una encuesta como esta o en un grupo de discusión, las experiencias de profesores y profesoras están allí y hay que escucharlas. Y hay que escucharnos con respeto, creo yo, y podríamos comenzar a generar otro ciclo. Entonces me parece a mí que más que el aula inmediata, me parece que es necesario un trabajo previo de estructura institucional y por grupos de esas estructuras. Y en el aula, pues no es que yo tenga la batuta, yo no soy pedagoga, trabajo con estudiantes y con tecnología. Puedo hablar desde mis experiencias, pero insisto, mis experiencias al final de cuentas pueden encontrar cierto eco y a lo mejor me dicen, a mí no me ha funcionado eso, Anita Cermeño, o sea, no, creo que es mejor esto, ¿no? Entonces creo que a mí por lo menos me llama la atención para trabajar con esto. Pero una que me lo pongo yo como reto particular a propósito de este ejercicio es estar mucho más atenta de escucharles, sin juzgarles. De escuchar sin juzgar creo que es fundamental porque juzgamos desde nuestros marcos y nuestros marcos creo que les están haciendo ruido. Entonces, creo que no debemos bajar la calidad de la universidad. Es importante que creamos que no es como el niño chiquito, ¿no? Solamente porque hizo el berrinche ya le vamos a dar la paleta. Creo que tenemos que encontrar otras estrategias para no bajar la calidad, es por el contrario, subir la calidad. Nos obliga a tener que establecer otras estrategias pedagógicas mucho más ágiles. Sí es cierto que la diferencia de quien sabe en el aula puede ser muy interesante de quien no sabe y solamente se apoya en cuestiones tecnológicas, pero imagínense la riqueza de quien sabe utilizando todos los recursos, pues creo que es mucho más amplio. Entonces nos obliga a generar otras estrategias, a lo mejor no dar todos los contenidos que estábamos impuestos a dar, a ser mucho más selectivos con los contenidos que queremos dar y generar estrategias mucho más didácticas en muchos más pequeños trozos, eso sí creo que puede ser importante, y para que no sientan, porque es una percepción, a lo mejor no es tanto como dicen, pero es una percepción de que están siendo, de que se les está... Sí, se les está echando mucha carga, ¿no? Entonces tendemos a, como quien dice, como que a echarlo todo y luego los dejamos solos. Entonces creo que deben de ser procesos más cortitos y acompañamiento, más cortitos y acompañamiento, ¿no? Me parece que esa puede ser una estrategia, Marta. Espero que con esto haya logrado al menos responder un poco la pregunta. Gracias por la respuesta, doctora Ana. Hay una siguiente pregunta del doctor Rodolfo Rangel, del área de pedagogía. Además de reconocer lo interesante e instructiva de la conferencia, plantea lo siguiente. ¿Cómo influyen las tecnologías de la información y la comunicación en la satisfacción con la vida de los jóvenes universitarios? ¿Y en qué medida estas tecnologías ayudan o perjudican su bienestar
emocional y social. Bueno, el modelo lo que sí nos está diciendo es que definitivamente el medio, ojo nuevamente, el medio como tecnología de información y comunicación, particularmente con estas con las que trabajé, sí les están ayudando a desarrollar capacidades en la educación, por ejemplo. Sienten que les permitió atravesar la pandemia a muchos de ellos, a una buena mayoría de ellos. No obstante, se dan cuenta de que hay quienes no lo lograron. También les ayudan, por ejemplo, a observar aspectos de cómo equilibrar lo que les decía, la relación entre la vida y el trabajo. A lo mejor generan agendas y esto por eso les decía que es necesario información, buscar información más específica, porque sabemos que lo están haciendo, pero ahora, por ejemplo, ¿qué aplicaciones están utilizando para poder gestionar la relación entre su trabajo y su vida? No lo sabemos, no era por allí la pregunta, si no, no hubiéramos alcanzado a preguntar todo. Por ejemplo, también en cuestiones de salud les ayuda a lo mejor a hacerse tareas de ejercicio, de poder estar más saludables. Déjenme comentarles algo a propósito de la salud. Algo que para ellos fue importante y tiene que ver también con esto de las prácticas tecnológicas y la salud, la percepción sobre la salud, a diferencia de otro grupo de población para quienes estén trabajando con adultos mayores, para ellos no fue importante tanto la salud física. O sea, para ellos esto salió bajo, era importante, por supuesto, pero lo que salía más importante era la salud mental. Ellos están preocupados por cuestiones de salud mental. Entonces, sí, utilizan las tecnologías a lo mejor para cuestiones de meditación, a lo mejor para cuestiones de escuchar música, de evadirse o de jugar también, puede ser hasta ese aspecto, pero cuáles son las aplicaciones y cómo están utilizando, insisto, habría que realizar un estudio particular sobre solamente ese apartadito, ¿no? Para poder ir a profundidad o bien realizar estudio más cualitativo. Ahí te soy sincera, Rodolfo. ¿De qué otra manera les ayudan a quienes a quienes ya desarrollan, por ejemplo, participación social de manera presencial, es decir, que están vinculados a grupos, asociaciones civiles o a colectivos, etcétera? Sí les permite, diremos, ser activos socialmente, ¿no? Es decir, ser activistas en sus redes sociales. A los que no tienen esta tarea, pues no, y por lo visto es mucho, ¿no? Son muchos los que no lo tienen. ¿De qué otra manera pueden las tecnologías estar allí, diremos, trabajando en las cuestiones de vivienda, por ejemplo? Para ellos era importante los accesos, ahí sí. Y ojo con esto, el gobierno de la República cada sexenio ha ido generando planes educativos. Uno de estos planes hace mucho tiempo fue la dotación de tecnología a las universidades, si se acuerdan, ¿no? Es decir, no solamente el acceso de Internet, sino también dotación de tecnología. Y luego se bajó como si todas las personas, porque aumentó el porcentaje de los que tienen tecnología en su casa. Resulta ser nuevamente la pandemia la que nos demuestra que no basta el que las familias tengan computadora e internet en su casa. La universidad era un gran dotador de espacios para aquellos que tenían tecnología compartida o mala calidad de la tecnología. Justamente la tecnología eran esos oasis en los cuales los jóvenes llegaban a las salas de cómputo, llegaban a los espacios compartidos, a los jardines, a donde quiera, y realizaban sus trabajos. Y esto es importante porque hay que seguir empujando en términos de que a las universidades no se les reste, porque ya se les dotó una vez, hay que actualizarse y hay que mantener calidad de servicio, porque para nuestros jóvenes sí parece ser que es una opción la dotación de tecnología en sus espacios. Entonces, para ellos, nuevamente en su casa, tener la tecnología y en un espacio de vida donde estaban, por ejemplo, con la vivienda saturada, pues tener la cámara, tener esto sí era importante, Rodolfo. Es decir, hay diferentes aspectos en los que les podemos verlo, pero no puedo particularizar en un aspecto especial. Gracias, doctora Ana. Un comentario, una reflexión ya también de la maestra Aida Ruiz de Educación Superior. Dice, me parece un trabajo muy interesante. Los resultados que presenta nos invita a buscar cada vez más la flexibilidad curricular, puesto que al ser nuestros estudiantes no institucionalizados,
pues requieren de esquemas curriculares y de organización escolar mucho más abierto y flexible. Por lo mismo, tanto Aida como la doctora Susana, Aida Educación Superior y otros profesores, piden en qué lugar pueden consultar si ya están disponibles estos resultados de la investigación que tú lideras. Sí, fíjense que parte del compromiso, muchas gracias por sus comentarios primero, parte del compromiso del proyecto al obtener un financiamiento público de CONACYT es la divulgación de la ciencia. Entonces, también la universidad creo yo, incidido mucho en que tengamos esta política de divulgación de los resultados. Entonces, desarrollamos más bien junto con tecnologías de información de aquí de la universidad, particularmente con la maestra Krishna Neid Guzmán. Ella y su equipo de trabajo desarrollaron un visualizador digital que se puede consultar, que estamos desde hace tiempo, se nos llegó las vacaciones, pero espero retomar el proceso para ver si se puede poner, no sé si en la DIGEDPAS, en la coordinación de investigación científica, si en la coordinación de docencia o en la página de la universidad para que lo puedan consultar, porque es un visualizador donde pueden ver datos de jóvenes, de perfiles de los jóvenes de las 6 universidades, particularmente de la Universidad de Colima, también sobre tecnologías de información y comunicación, sobre calidad de vida y sobre la pandemia. Sobre 4 aspectos pueden estar consultando información de 3,629 estudiantes de manera gratuita y de manera muy fácil, muy visual para que lo puedan compartir. Además, luego puedo enviarles los artículos científicos a quienes les interese que hayan estado saliendo y con mucho gusto también los compartimos. Y una página en la que le estamos colgando, de hecho, todos los resultados de nuestra investigación de la red Calidoscopio, que estamos colgando por ahí y que con mucho gusto los 2 links se los puedo pasar al equipo de DIGEDPA para que se los hagan llegar a la lista de profesores que se inscribieron, que tuvieron la curiosidad con este tema y que me están ayudando, diremos, a pensar, porque déjenme decirles que cada una de sus preguntas me pone el reto de pensar qué cosas hay todavía por hacer, ¿no? En qué cosas fallé también, ¿no? Porque eso es importante, si no, no avanza la ciencia. Gracias, doctora Ana. Comentarle que Mabel Navarrete nos compartió aquí en el chat la dirección de Calidoscopio, entonces está disponible eso también que nos comenta en un formato electrónico. Y para cerrar esta serie de preguntas y respuestas, ¿quería comentar algo, doctora? Nada más comentarles que en la página web, muchas gracias Mabel por compartirlo, en la página web ustedes encontrarán todos los desarrollos de los proyectos y publicaciones que se han ido subiendo, pero hay una parte donde habla de resultados y justamente ahí pueden irse y allí va a estar el visualizador del que les hablaba. Entonces, Muy bien. además, déjenme decirles que estamos muy orgullosas porque quienes desarrollaron este visualizador mayoritariamente eran chicas desarrolladoras, entonces también se está apostando por mujeres no solamente en la ciencia, sino también en En la el área de desarrollo tecnológico. Sí, gracias. Y para concluir esta sesión de preguntas y respuestas, hay una pregunta que plantea tanto la doctora Reina Valladares como la maestra Ita Alcaraz, y que tienen que ver, están enfocadas precisamente con algunas sugerencias, algunas recomendaciones a partir de los resultados de esta investigación para orientar de mejor manera el desarrollo de hábitos positivos, buenos hábitos de estudio en el estudiantado. Y también, pues ahora que estamos a inicio ya del semestre, en febrero, pues ¿qué nos puede recomendar para tomar en cuenta en nuestra planeación y en el desarrollo y evaluación del aprendizaje? Qué bueno que hace esta pregunta a propósito de los hábitos de estudio. Fíjense que aquí es importante nuevamente, si sabemos que las y los jóvenes están utilizando mucho las tecnologías, hay varias tecnologías, varios apoyos tecnológicos que pueden ayudarles a los jóvenes a trabajar, a organizarse bien. Entonces, podemos hacer, y de hecho, fíjense que yo he recibido también de parte de la coordinación de tecnologías, a veces nos mandan información y poco caso les hacemos. Entonces, primero es una alerta, sí están usando las tecnologías y nosotros sí debemos conocerlas porque podríamos estar haciendo nuestras prácticas justamente con estas tecnologías, les va a ser mucho más fácil
porque lo que sí cargan a cada ratito, es decir, no se despegan de su celular. Entonces, hay apps especiales para su celular que pueden estar utilizando y que nosotros podríamos estar aprovechando, o sea, haciéndoles más fácil el trabajo y el trayecto. Es decir, porque también parte de las características de esta generación es que eso de ve, búscale, haz esto, no les gusta. Es decir, de entre el más inmediato sea mejor. Entonces, si podemos acortar estas rutas mejor. Hay aplicaciones, hagamos una búsqueda ahí en la coordinación de tecnologías, hay varias y muy buenas, y yo me comprometo a buscar algunas que las tengo más bien a compartírselas nuevamente, de las que yo tengo y en la facultad de hecho de comunicación la directora como el coordinador me está diciendo que podría generar algunos otros cursos de algunas que yo sé. Buscaré también el momento para podérselas compartir, si puedo hacer algún taller para compartirles algunas. Pero creo que sí, que podríamos hacer uso de aplicaciones que podrían ayudarles a generar mejores hábitos de estudio, ¿entiende? Para que les sea más fácil. Pero claro, eso no quita la reflexión necesaria, el trabajo consciente, el hacer de la calidad, el que todo de esa plataforma se tiene que entregar y se tiene que vincular. No basta con solamente utilizar la tecnología. Insisto sobre eso. Me parece también que cada uno de los profesores, si le va a dejar una tarea, tendría que asegurarse de el proceso que implica esa tarea. Es decir, no podemos nada más, aquí está la lectura, léela y quiero un ensayo. Discúlpenme, pero esa tiranía del profesorado terminó porque no es lógica. Nosotros nos hicieron sufrir de esa manera. Eso nos decían, aquí está la lectura, tú la haces y asumimos que tiene todas las capacidades primero para acercarse a un texto técnico. Después consideramos que tiene las capacidades para identificar lo importante que tiene que salir de ahí y luego creemos que puede sacar de allí un razonamiento importante. Entonces, discúlpenme, pero eso ya no puede ser. Entonces, si nosotros le dejamos un ensayo, tenemos que asegurarnos que el chico y la chica saben desarrollar un ensayo y sobre qué aspectos y términos tiene que hacerlo. Y las tecnologías podrán auxiliarnos, pero no nos quita la responsabilidad de hacerlo. Entonces, mi sugerencia es hagamos menos actividades, pero hagámosla bien. Y de aquellas que son muy importantes para hacerlas. También tenemos que estar conscientes que hay muchos profesores que están saturados y saturadas, que tienen 80 estudiantes y que dices, ¿cómo voy a leer todo eso? Entonces, hagamos más cortita la tarea. No les pidamos los ensayos de 10, de 20, en una página nos pueden hacer un razonamiento, un argumento, pero una página es muy diferente, házmelo todo, ¿no? Entonces, hagamos cuestiones más manejables para el grupo de estudiantes y para nosotros. O sea, no muramos en el intento ni los matemos, ¿no? Ni les quitemos las ganas las ganas de conocer, las ganas de construir, porque se las quitamos a ellos y nos las quitamos nosotros. Esos serían mis comentarios y mis compromisos también a hacerlo. Si hay cuestiones para hacer hábitos de estudio más eficientes. Primero, la organización del tiempo es importante. El identificar en estos hábitos de estudio qué es lo importante, es toda una capacidad, pero asumimos que la gente lo tiene. Perdón, nada más acordémonos que hay mucha información y nos saturamos. Sí. Muchas gracias, doctora Ana. Una investigación, como lo podemos leer en las aportaciones del foro, muy interesantes, pertinentes para iniciar el semestre, con mucha claridad en los resultados y con muchas recomendaciones para los próximos eventos de formación, para el desarrollo de capacidades y de habilidades, tanto en el estudiantado como nosotros docentes. Y bueno, el profesorado reconoce mucho esta forma tan sencilla, tan amena, de transmitir los resultados de esta investigación, de dar ciertas orientaciones y recomendaciones, y sobre todo por la profundidad y del rigor metodológico de esta investigación. DIGEPA pues también se une a este reconocimiento que hacen los profesores en el chat, y queremos compartir con usted, doctora, aquí en pantalla una constancia que se le va a llegar vía correo electrónico que dice lo siguiente: Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Ana Isabel Cermeño Flores por su participación en la conferencia magistral Las y los jóvenes universitarios en México, transformaciones y reto, como parte de las jornadas del 2013.
prácticas docentes con integridad académica. 17 de enero del 2023, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente estudia, lucha y trabaja, Colima, Colima, México, enero del 2023, y firma la directora de DIGEPA, la arquitecta Marta Eugenia Chávez González. Agradecemos mucho la participación de usted, doctora, y seguramente vamos a estar por ahí dando seguimiento a través del correo, el teléfono, las redes sociales para hacer más de esta información. Y también agradecer la participación de todos los maestros, maestras y personal de apoyo de los diferentes niveles educativos de la Universidad de Colima. Y finalmente les invitamos pues a participar en los foros en línea que tenemos preparados para ustedes. Uno que inicia ya en este momento, 10 de la mañana, buenas prácticas docentes, experiencias y aprendizajes digitales, hoy a las 10. Mañana a las 10, el segundo foro de buenas prácticas docentes, experiencias y aprendizajes sobre igualdad de género, también en punto de las 10 de la mañana. Pero también mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestra conferencia magistral y clausura, titulada la conferencia Literatura, Ética y Transformación Social, a las 9 de la mañana, que impartirá la doctora Ada Aurora Sánchez Peña. Les deseamos que tengan un bonito día, que gocen de mucha salud y agradecemos a toda su participación. Muchas gracias. Hasta luego.